Algunas veces usted y yo sentimos que las cosas no están saliendo bien. Nuestros planes no prosperan. Los obstáculos son cada vez más insuperables. Las circunstancias no son favorables y los temas de salud y familia no auguran buenos tiempos. Así que cada vez son más las nubes que opacan el sol en nuestro cielo. Y nos preguntamos si eso es consecuencia lógica de nuestros actos y decisiones equivocadas y desafortunadas. Y cuando vemos que no es por esto, sino que es algo que sale del control de nuestra mano, preguntamos entonces si es que Dios nos ha abandonado o quizás estaremos recibiendo una disciplina, un castigo divino. ¿Por qué Dios permite que ciertas cosas que llamamos malas ocurran en nuestra vida? Hoy vamos a explorar la vida de José, un hombre que fue objeto de la soberanía de Dios. Vamos a descubrir cómo esta soberanía divina se convierte muchas veces en un gran misterio para nuestra alma. Pero a la vez descubriremos que esa soberanía incomprensible de Dios también nos lleva a la fe y la confianza. Por eso, hermano y amigo, llamaremos hoy nuestra meditación Confiemos en la incomprensible providencia de Dios. Confiemos en la incomprensible providencia divina. Aprenderemos a la luz del capítulo 37 de Génesis tres cosas. Aprenderemos que Dios en efecto conduce todas las cosas en el universo, que Él está al control, que Él está guiando todo, que Él conduce y permite cada detalle en el universo. Y por eso veremos en primer lugar que Dios conduce nuestras peores relaciones. En segundo lugar, que Dios conduce nuestros peores días. Y en tercer lugar, que Dios conduce lo peor de toda nuestra vida para bien y para su gloria. Tres cosas. Primero, que Dios conduce nuestras peores relaciones. Segundo, Dios conduce nuestros peores días. Y tercero, Dios conduce lo peor de toda nuestra vida para bien y para su gloria. Vamos al primer aspecto. Dios conduce nuestras peores relaciones. Antes de entrar en materia, es importante recordar el contexto de este pasaje o de este capítulo 37. El libro de Génesis nos otorga, recordemos, la información necesaria para entender el mundo en que vivimos, para que usted y yo hagamos siempre una lectura correcta de lo que está sucediendo. A través de los primeros capítulos hemos aprendido que Dios creó un mundo perfecto, ¿recuerda? Dios hizo los cielos y la tierra, un mundo que reflejaba su gloria, y también creó una criatura a su imagen y semejanza, recta y justa, que en su libertad decidió enorgullecerse y atraer sobre la humanidad una justa condenación, maldición y ruina. Los capítulos posteriores nos enseñan que Dios, como creador soberano, muestra su gracia, su amor, dando esperanza de salvación a esa humanidad caída
mediante la promesa de un Salvador que vendrá a través de un pueblo escogido. Un pueblo escogido que Dios estará preservando en la tierra a través de los siglos hasta que llegue aquel en quien vendrá, en quien serán benditas todas las naciones de la tierra. Vendrá a través de un pueblo al cual Dios por gracia le dará el don de la fe y el don del arrepentimiento, librándolo así de la justa condenación, y todo por su sola gracia. Y avanzando en el libro del Génesis hemos visto que Dios va adelantando ese plan de salvación, conduciendo cada evento, cada circunstancia para cumplir esa promesa. Así lo hizo Dios, recuerde, con Noé, ¿se acuerda? Así lo hizo Dios con Abraham, con Isaac y Jacob, a quien vimos en la última oportunidad, le dio una gran familia y una tierra, cumpliendo la promesa que había dado a su abuelo. Y así también Dios dio curso al avance de su plan. Hermano, amigo, durante todo el tiempo, cada situación, cada circunstancia y experiencia vivida por estos personajes bíblicos, que muchas veces vimos se equivocaron pecando gravemente y otras veces acertaron actuando piadosamente, pues ejercieron su libre elección. Ellos, estos personajes, sin saberlo, todo el tiempo contribuyeron en el cumplimiento de los eternos propósitos divinos. Nada escapó del plan de Dios. Todo se iba cumpliendo conforme a los eternos decretos y el plan salvador de gracia de Dios. Ese es el gran misterio, hermano y amigo, de la providencia divina. Sorprendente e incomprensible, imperceptible y silenciosa muchas veces, al punto que esa providencia escapa de nuestra observación. Dios conduciendo siempre todo en el universo, cada detalle, incluyendo cada cosa en la vida de estos personajes, para su gloria, para el adelanto de su reino y para el bien y provecho espiritual y eterno de su pueblo escogido sobre la tierra. Así lo ha hecho el Creador en el pasado. Y présteme atención, hermano y amigo, y así también lo ha hecho y lo hará en su vida y en la mía, en la de buenos y malos, creyentes o incrédulos, grandes y pequeños. Sí, grandes y pequeños, sí, pequeños como Abigail, como Majo, como Agustín, como Benjamín, como Nicole, como ustedes niños, así, y ustedes jóvenes. Dios conduciendo todo. Y así lo veremos en este episodio de la vida de José. Y lo primero que quiero remarcar aquí es que Dios permite y controla que nos envidien y odien. Dios permite y controla que nos envidien y odien. Vamos al verso 1 de nuestro pasaje de Génesis capítulo 37 hasta el verso 4. ¿Lo tiene? Dice así nuestro texto. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre,
E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. ¿Quién de ustedes eligió la familia en que iba de nacer? ¿Usted, hermana? ¿Usted, David? ¿Alguno eligió la familia en que iba a nacer? Pues bien, el texto nos dice la bonita familia en que Dios soberanamente decidió que naciera José. ¿Sí lo notó? Una familia algo compleja y disfuncional. Su madre ya había muerto. Su papá, Jacob, ahora Israel, que no había sido muy sabio, le dio a José 10 hermanastros, lo que ya generaba una tensión grande en las relaciones entre ellos. Y su astuto padre le dio, para mostrarle su amor especial a José, una túnica que lo hacía diferente a todos sus hermanos y lo destacaba nada más y nada menos como el preferido de su padre. ¿Cómo le parece? Eso no ayuda mucho, ¿cierto? Por eso dice el versículo 4: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Pobrecito José, a sus 17 años y ya con tantos asuntos jugando en su contra, en contra de su bienestar, en contra de su felicidad, en contra de su paz. Bueno, eso es lo que hay. ¿Quién lo ordenó así? ¿Quién lo organizó de esa manera? Y además había algo en José mismo que no ayudaba mucho. Versículo 2 al final. Dice: e informaba José a su padre la mala fama de ellos. No, peor. ¿Sí? ¿Sí la veo? Entre hermanitos, ¿no? Están los hermanitos jugando y tal, eso, y el uno ya hay una pilatona. Le voy a decir a mi papá, le voy a decir a mi papá. Ahí está. No sabemos si José lo hacía por ignorancia, por inocente, por imprudente, por malvado, por comunicativo, pero siempre hablaba más de la cuenta. Versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Cómo la ve? Así que lo segundo aquí es: Dios nos da sus promesas para creer a pesar de todo. Lo primero es: Dios permite y controla que nos envidien y nos odien. Esa es la situación de José. Y Dios nos da sus promesas para creer a pesar de todo. Dios en aquellos tiempos habló por medio de sueños y visiones. Mas dice claramente la Escritura, hermano y amigo, no se equivoque, eso no es para hoy. Porque la Escritura dice que en estos postreros días tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos, que es la palabra escrita, no sueños ni visión. Pero en ese tiempo, como a Jacob, recuerda, Dios le dio un sueño. Y estos sueños eran contradictorios, digo, su interpretación, a la luz de las circunstancias que vivía José en su casa. ¿Por qué? Porque esos sueños estaban mostrando algo. Si recuerda cuando leíamos públicamente, los sueños mostraban de que todos se iban a inclinar
y dar honor, reverencia a Josecito. Pero todos eran enemigos de él. Así que el sueño no coincidía mucho. Pero Dios confirma que ese es su propósito, porque el sueño se repite 2 veces con figuras diferentes para hacerlo seguro. Al punto que su padre, aunque regañó primero a José, su padre se puso a meditar en ese asunto. Versículo 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Ay, cómo era de prudente José, ¿no? Diciendo, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sonaba como una locura. Y sus hermanos, verso 11, le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. El sueño de José era para pensarlo. Existía la posibilidad real de que sucediera algo que a sus otros hermanos no les iba a gustar mucho. Además, la conocida preferencia de Jacob, de su padre, por su hijito José, era evidente, ¿sí o no? Aparte de eso, había una señal clara. Israel, su padre, le había mandado hacer una túnica especial, que si usted lee con cuidado tenía unas características especiales, las mangas largas. Era una túnica que se usaba especialmente en hombres dignos y de honor en su época. Así que claramente se mostraba que la intención de su padre Jacob era hacer de José su principal heredero y pasarle el derecho de primogenitura a él. Y ahora con ese sueño, sus hermanos, ¿qué estarían pensando? ¿Qué se les vendría a la cabeza? Que podría de pronto, dice, ¿y qué tal que le toteé el sueño a este hombre? Y vea, mi papá lo tiene por preferido. Los hijos mayores de Lea no eran aptos para la primogenitura, ¿recuerdan? Simeón y Leví, por su crueldad en Siquem, ¿recuerdan? Vimos la manera como mataron a ese pueblo. Y también sabemos que Rubén cometió una grave ofensa contra la concubina de su padre. Y José era el primogénito de Raquel, y Raquel era la que realmente en principio Jacob había elegido como su esposa. Todo estaba dado en ese sentido. No la tenía fácil José, se encontraba en una relación difícil con su familia. Todo iba generando una tensión cada vez mayor que resultaría afectándole directamente a él. Pensemos, ¿y por qué José se ve en esa situación tan compleja? Ese jovencito con solo 17 años, prácticamente un adolescente, debía enfrentarse a tales dificultades, odios, desprecio, maltrato. ¿Qué culpa tenía José de ser el hijo mayor de Raquel? Dígame, ¿qué culpa? ¿Qué culpa tenía José de ser el preferido de su padre? ¿Tenía la culpa de eso? ¿Qué culpa de tener tantos hermanos envidiosos? ¡Qué injusto!, dirían algunos. ¿Dónde está Dios? Ese Dios de amor, de justicia, que vela por el desvalido. José no ha hecho nada tan grave para merecer eso. ¿Dónde está Dios? Y las cosas se pueden poner peor para este jovencito. Y eso nos lleva al segundo punto. Dios conduce nuestros peores días. Dios conduce, dijimos en el primer punto,
nuestras peores relaciones. Y ahora Dios conduce nuestros peores días. Hermano y amigo, que usted no le caiga bien a todo el mundo, que haga enemigos gratuitos, que en su familia lo odien, que usted siempre se ha visto como el peor, que le hayan quitado hasta el saludo, usted ya hace años que ni le hablan, lo desprecian, o que quizás su jefe lo convirtió a usted en el blanco para liberar sus tensiones y frustraciones, o quizás su cónyuge es difícil de sobrellevar. Eso ya es una carga. Pero hay la posibilidad de que las cosas se pongan peor. Un día usted tiene bien temprano la cita médica urgente para usted o para su hijo. Y preciso la noche le dolió la cabeza, toda la noche se desveló, se levanta trasnochado, va, abre la ducha, es el día de racionamiento de agua, se le olvidó. Para solucionar, corrió donde el vecino, pidió agua para el desayuno, para el aseo, y en todo ese volate se le hizo tarde para la cita. Y dice, no, yo resuelvo, no, me voy en taxi, listo, coge un taxi, llueve copiosamente, el conductor prende el radio, noticiero Caracol, paro de camioneros, todas las vías están colapsadas, la tensión, la angustia crece junto con la taquicardia cada vez que usted mira el reloj y el tráfico no avanza. Y bueno, usted finalmente llegó a la cita a tiempo. Y llegó a la recepción. Y le dijeron, el médico canceló toda su agenda por el paro. Su padecimiento por la enfermedad suya o de su hijo tiene que esperar indefinidamente. Y usted se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Dios? Así también le llegó el peor día en la vida a José. De lo que aprenderemos tres cosas: que Dios permite y conduce que estemos en peligro, es la primera. La segunda, que Dios permite y conduce que nos traten injustamente. Y la tercera, que Dios permite que el malo se salga con la suya. Veamos lo primero. Dios conduce y permite que estemos en peligro. Versículo 12 en adelante. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló andando el errante por el campo, y le preguntó a aquel diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Pero yo les oí decir, vamos a Dotán. Y entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán.
Notemos que José es el hijo obediente de su padre. ¿Sí lo nota? El hijo amado de Israel. Se dispone a cumplir la orden de su padre. Quizás Jacob temía que sus otros hijos, al estar apacentando el ganado en Siquem, recuerda que en Siquem era donde ellos habían cometido esa terrible masacre, pues allá estaban corriendo peligro, entonces envía a José para que eche un vistazo a ver cómo están. Y bueno, dice que José, después de buscar afanosamente a sus hermanos, él no dice, bueno, pues no están, yo me voy para la casa, le digo a mi papá que no los encontré. No, él dice que busca y busca, no los halla, deambula por todo el lugar y finalmente un hombre se encuentra con un hombre y le da a ese hombre las indicaciones para encontrarlos. Hermano, amigo, este hombre es clave. Clave. ¿Por qué? Porque si no se hubiera encontrado con ese hombre, ¿sabe qué hubiera pasado? La vida de José hubiera cambiado totalmente. Su vida y su día, ese día hubiera sido diferente para él. Pero Dios condujo todo para que José se hallara en grave peligro. Versículo 18 al 20. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle. Y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. ¿Por qué Dios condujo a José a ese hombre que le indicó dónde estaban sus hermanos? Porque ese hombre estaba preciso ahí cuando ya José había buscado por todo lado y no había hallado a nadie, y se va y recién lo miran sus hermanos, ven que viene José, dicen, es el momento oportuno, aquí nadie va a salvar a nuestro hermanito de la muerte. Y deciden matarlo. ¿Se ha preguntado usted eso? Dios puso en peligro la vida de José. Ellos estaban pensando, sus hermanos, que era el momento de quitarse de una vez por todas esa posible y terrible idea que un día les tocara inclinarse ante su hermano, que tuvieran que darle reconocimiento y honor. Guardaban la vana esperanza de estorbar los planes de su padre Jacob, matar al hijo preferido de su padre, el único en quien Israel hallaba complacencia, y pensaban que podían estorbar de paso los planes que Dios había revelado a través de los sueños de José. Mataban a José y acababan con todo. Mataban a José y quedaba el camino libre para ellos. Mataban a José y mataban sus sueños con él. Mire lo que dice el verso 20 al final. Y veremos qué será de sus sueños. Pero les dije que Dios, aprendemos primero que Dios conduce y permite que estemos en peligro. Pero lo segundo es que Dios conduce y permite que nos maltraten injustamente. Esos hermanos malvados, ¿será que podían cambiar, aunque sea 1 milímetro, los eternos e inmutables decretos de Dios?
Bueno, Dios ha permitido que José caiga en las manos de estos malvados hermanos, pero él tiene un plan y no permitirá a Dios que se altere ni un poquito. Versículo 21 al 24. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Bueno, Dios inclinó el corazón de uno de sus hermanos. ¿Sí lo nota ahí? Dijo: espere un momentico. No derramemos sangre de nuestro hermano. Ellos sabían y conocían la historia de Caín y Abel. La sangre de Abel clamaba por justicia, ¿recuerda? Y Rubén se acordó de eso. Dios puso ese pensamiento, habló con sus hermanos, los convenció y decidieron otra cosa. Sin embargo, Dios permitió que José sufriera, que pasara el día más angustioso de toda su vida, el día más triste de la vida de este joven. Mira el capítulo 42, por favor, más adelante de este libro de Génesis. Versículo 21. Y los hermanos de José, mire lo que decían el uno al otro: ¿verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano? Mire, pues vimos. ¿Qué vieron? La angustia de su alma. Nos rogaba. ¿Usted se imagina ese instante cuando prendieron estos hermanos malvados a este jovencito? Y lo echaron en esa cisterna. Su angustia. Fue un día terrible, oscuro. Estaba siendo maltratado injustamente. Y podemos imaginar su angustiosa agonía, la amargura y dolor de ser traicionado por sus propios hermanos, sus familiares con quien seguramente compartía la mesa, y ahora ellos lo venden como un esclavo. Y también imaginamos su incontrolable tristeza al ver cómo se alejaba junto a sus nuevos amos que lo habían comprado, y se alejaba con ellos de su tierra, de su padre, de su familia. Versículo 25 al 28. Y se sentaron, después de que lo metieron en la cisterna, se sentaron a comer pan, tranquilos. Y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José
a Egipto. Qué crueles, ¿verdad? Qué crueles. No fue el mejor día en la vida de José. ¿Podría ocurrir algo peor? ¿Dios permitiría algo más? ¿Sería posible que estos malvados para completarse salieran con la suya? Pues sí, y eso es lo tercero que aprendemos. Dios permite que el malo se salga con la suya. Versículo 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, rasgó sus vestidos, volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece. ¿Y yo? ¿A dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, tiñeron la túnica con la sangre, enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Dios permite que el malo se salga con la suya. Los hijos del engañador Jacob engañaron a su padre. Así como él engañó en su momento, cuando Jacob engañó a su padre Isaac con los vestidos de su hermano Esaú, ¿recuerda? Él fue engañado con la túnica de su hijo José manchada de sangre de un cabrito. Hermano, amigo, ¿incomprensible o no incomprensible la providencia de Dios? Alguno dirá: no, pero ahí Dios no está. Ah, Dios no está ahí. Sorprendente, incomprensible, pero eficaz, real la providencia de Dios para José en este episodio de su vida. Víctima de muchos males y desgracias, y Dios pareciera limitarse a ser simple espectador de toda esta injusticia, maldad, dolor, tristeza causada por hombres de corazón duro, malos, despiadados, que hacen lo que quieren según sus perversas inclinaciones y deseos. Y todo esto, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta providencia? Bueno, eso nos lleva al tercer y último punto. Dios conduce lo peor de toda nuestra vida para bien. Hermano, amigo, el misterio de la providencia de Dios está por revelarse ante nuestros ojos. Y está por revelarse mediante un solo versículo en todo este pasaje. Es posible pensar que todo esto que está sucediéndole a José está en detalle, paso a paso, en el control y diseño divino. ¿Es posible pensar eso? Bueno, impensable y difícil para nuestra mente finita. Pero Dios está conduciéndolo para su gloria y para adelantar su plan, cumplir sus promesas y bendecir a su pueblo escogido. Todo eso que le está ocurriendo a José es para eso. Y por eso sucedió así. Esa es la providencia divina. Debemos aprender cómo opera. Y lo más importante, hermano amigo, debemos aprender a descansar, a confiar, a alabar a Dios por su providencia incomprensible. Y aquí está esa
esa providencia revelada. Versículo 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Aquí está revelado parte del secreto de la providencia divina con José. Todo ese episodio que hemos visto para desembocar en esto que acabo de leer. Y usted dirá, ¿y eso es todo? ¿De qué habla, pastor? Sí, hermano y amigo, eso es todo. Porque Dios se había propuesto desde antes de la fundación del mundo llevar a José a Egipto para seguir avanzando en su plan de salvación y cumplir así también con sus promesas dadas a Abraham, a Jacob, y de paso cumplir con los sueños que había dado a José. Todo eso no hubiera sucedido si José no llega a Egipto como esclavo y es vendido a un alto funcionario para que así entrara en contacto con los altos cargos del imperio, donde llevaría a cabo una serie de obras que cooperarían más adelante con la salvación de todo un pueblo, el pueblo de Dios, para que ese pueblo confíe en Él, le adore, le honre, le sirva, le dé gloria y aprenda a amarle y a creer y a esperar en Él. Tanta injusticia, tanto dolor, tanta angustia, humillación que sufrió José. Eso fue el medio divino para su posterior exaltación y salvación de un pueblo de donde vendría aquel en quien serían benditas todas las familias de la tierra. Un pueblo que hubiera sido extinguido por el hambre si José no hubiera estado en Egipto. ¿Lo recuerda? Un pueblo de donde iba a venir la mayor bendición a la humanidad. Aquel en quien serían benditas todas las familias de la tierra. Pero, hermano, présteme atención, amigo. Más tarde vendría uno mayor que José. También preferido del Padre, preferido por Dios, quien dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él también fue despreciado por sus hermanos, y en el Evangelio de Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y fue traicionado por ellos y quisieron matarle, porque no querían que heredara la primogenitura y que reinara sobre ellos. Y fue también vendido por unas piezas de plata. Y fue también librado de la muerte y resucitó para dar salvación a los que de cualquier familia de la tierra invoquen su nombre en arrepentimiento y fe. Amigo, ese es el Evangelio, esa es la buena nueva de Dios para su alma. Joven, jovencita, amigo, Cristo, el Hijo amado del Padre, entregado para que todo aquel que en Él cree tenga perdón, salvación y vida eterna. Tipificado en José. Amigo, arrepiéntase y crea. Ese es el plan de Dios. Dios humilló a su Hijo como humilló a José, para luego exaltarlo y así salvar un pueblo. Ese es el plan de salvación. Esa es la gracia de Dios, ese es su amor. Y hermano querido, Dios está al control. Su providencia sorprendente, incomprensible, a veces dolorosa. Sí, hermano, hermana, sépalo, apréndalo hoy.
La teología de la prosperidad es mentira. Que Dios va a tener a su pueblo siempre y a sus escogidos siempre en prosperidad y victoria. Eso es falso, es una herejía. Aquí está José, el hijo amado de Israel, el instrumento de Dios para salvar todo un pueblo de donde vendría Cristo, el Salvador del mundo, sufriendo lo peor y Dios al control, humillándolo. Hermano, Dios está al control, nos humilla, nos golpea, pero todo conduce para bien de su pueblo. No olvide que Pablo dijo en Romanos 8, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto a los que conforme a su propósito han sido llamados, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cada vez que usted sea odiado, envidiado, cada vez que usted se encuentre en peligro de muerte, que sea maltratado injustamente, que sea humillado, que vea que el que le hizo daño se sale con la suya, hermano, ore a Dios, alabe a Dios, dele gracias a Dios, regocíjese, adórelo por su providencia, porque Dios lo va a bendecir y a exaltar en su momento. Ámelo más, confíe, espere en sus promesas en Cristo, espere pacientemente que pase esa humillación, porque vendrá el día de exaltación, y los que temen su nombre, para ellos, dice el Señor, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ese día entenderemos por qué valió la pena que usted sufra hoy. Ese día entenderemos por qué tantas lágrimas en su camino. Ese día entenderemos por qué tantas nubes en su cielo y cómo Dios trajo bien a su alma y trajo bien a su pueblo a través de sus sufrimientos, de sus golpes, de su dolor, de su peligro y aún de su muerte. ¿Sabe usted de esa providencia? Pues esa es la que nos muestra este texto. Dios reina, Él está al control. Adorémosle, amémosle. Su providencia nunca falla, su providencia es perfecta. Él siempre conduce todas las cosas para bien de su pueblo, para el avance de su reino. ¿Sabía que sus sufrimientos pueden bendecir al resto del pueblo aquí reunido? Eso fue lo que pasó con José. No solo su vida fue una bendición, o no solo su vida recibió bendición, todo un pueblo recibió bendición a través de él. Así que démosle gloria a Dios. Él está al control. Dios, el buen creador de todas las cosas, en su poder y sabiduría infinitos, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, desde el mayor hasta el menor, por su sapientísima y santísima providencia, para el fin para el cual fueron creadas, conforme a su previo conocimiento infalible y el libre e inmutable consejo de su voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. De la misma manera que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, también, pero de una manera especialísima, cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de esta. Eso dice nuestra confesión de fe en el capítulo 5, en su artículo 1 y artículo 7. Y es en eso en que creemos. Ese es nuestro Dios.
Dios reina. Él está al control. Confiemos en la incomprensible providencia de Dios. ¿Tienen malas relaciones? ¿Sufre con esas malas relaciones? ¿Lo envidian? ¿Lo tratan injustamente? ¿Ha tenido días donde todo sale mal? ¿Sí? Pues todo lo peor de su vida es para el bien de nuestras almas y para el bien de todo su pueblo, de toda su iglesia local. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la revelación de tu providencia en la vida, en el destino de cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a entenderla, ayúdanos a ser agradecidos, ayúdanos también a esperar con confianza, con fe, con paciencia, sabiendo que todas las cosas ayudan a bien a los que tú en tu gracia has llamado a la fe y al arrepentimiento en Cristo. Padre bueno, glorifícate, que esta enseñanza dé fruto abundante en nuestros corazones. Padre bueno, te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo. Amén y amén.